Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. No cabe duda de que estamos viviendo en tiempos de locura. Ya hemos hablado de eso en el episodio 26. Si no lo escucharon, se lo recomiendo. El mundo está acelerando hacia el globalismo que describe el libro de Apocalipsis. Es más, lo único que lo está frenando es Estados Unidos y es debido a la presidencia de Trump, ya que él es nacionalista y no globalista. Creo que todos nos preguntamos ahora dónde estamos proféticamente. Para eso debemos analizar los tiempos. Hoy vamos a tratar de contestar algunas preguntas. ¿En qué parte de la historia estamos de acuerdo con la Biblia? ¿Cuán cerca estamos de la tribulación? ¿Cuán cerca estamos del rapto? ¿Qué tiene que ver Israel en todo esto? Así que si están listos, vamos. Para entender los tiempos que estamos viviendo, tenemos que ver la Biblia de una perspectiva en particular. En el primer episodio hablamos de que la Biblia se puede ver de distintas perspectivas. Vimos que la Biblia se puede ver como un libro de pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto, la ley. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, o sea, la salvación a través de Cristo. Vimos que la Biblia puede describirse como un libro que da la historia de Jesús. Todo el Antiguo Testamento es un presagio de Cristo. Cuando los apóstoles le enseñaban a los gentiles, usaban el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Y también vimos cómo la Biblia es un libro que da la historia de Israel. Y hay más perspectivas, ya que la Biblia es un libro muy profundo. Pueden escuchar el primer episodio para ver esto con más detalles. Aquí nos interesa ver la Biblia como el libro que da la historia de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj cronológico de Dios. Entendiendo a Israel, todo lo demás va a caer en su lugar. Entonces empecemos desde Génesis, así vemos cómo surgió Israel y cómo trata Dios con Israel. Sabemos que en Génesis 3:15 Dios promete que la semilla de la mujer va a vencer a la semilla de Satanás. La semilla de la mujer es Cristo. La semilla de la serpiente, o sea, Satanás, no se ha revelado todavía. Va a ser revelada en la tribulación. Esto lo pueden leer en Apocalipsis 13. Después del evento de la Torre de Babel, Dios, en Génesis 12, llama a un hombre, a Abraham. Dios hace un pacto con Abraham, le cambia el nombre a Abraham, le promete una semilla, eso lo ven en Génesis 15, una nación, Génesis 12 y 17, y una tierra, en Génesis 12, 15 y 26. Entonces Abraham se convierte en padre del hijo de la promesa, que es Isaac. Eso lo ven en Génesis 21. Isaac tiene a Jacob, que también es el hijo de la promesa, en Génesis 25. Y el nombre de Jacob es cambiado a Israel, eso lo pueden ver en Génesis 35:10. De los hijos de Israel, o sea, Jacob, salen las tribus de Israel. A través del Antiguo Testamento vemos la obediencia y la desobediencia de Israel. Pero hay un pasaje que nos ayuda a entender la línea cronológica de Israel. Este pasaje se encuentra en el libro de Daniel. Este libro presenta todos los gobiernos seculares que van a existir a través de la historia del mundo, pero el que nos interesa es el pasaje que está relacionado con la nación de Israel. O sea, Daniel 9 del 24 al 27. Aquí Daniel se había puesto en ayuno y oración después de haber leído los escritos de Jeremías, donde Dios le dice que las desolaciones de Jerusalén eran por 70 años. Ellos estaban prisioneros en Babilonia y el final de los 70 años se estaba acercando. Y es por eso que Daniel está clamando a Dios, para que Dios se acuerde que los 70 años se van a cumplir. Entonces el ángel Gabriel viene con una respuesta. Veamos lo que
dice el pasaje. Primero lo voy a leer y después lo vamos a analizar. Pueden ver el pasaje en la pantalla. Daniel 9, 24 al 27 dice así: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Analicemos ahora el pasaje. Dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cada semana tiene 7 años, es decir, que 70 por 7 es 490 años. Después dice: sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El ángel le está hablando a Daniel. Entonces la pregunta es: ¿quién es el pueblo de Daniel? Evidentemente el pueblo de Daniel es Israel. ¿A qué se refiere con tu santa ciudad? Esto se refiere a la ciudad de Jerusalén. Vemos después que estas 70 semanas tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Número 1, poner fin a la transgresión. Número 2, terminar con el pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, traer justicia eterna. Número 5, sellar la visión. Número 6, sellar la profecía. Número 7, ungir el lugar santísimo. Es decir, que hasta ahora vemos que la historia de Israel, desde el momento en que el decreto de reconstruir a Jerusalén es dado, es 70 semanas. En 70 semanas, o sea 490 años, la historia de Israel será completa. Continuamos en el versículo 25. Dice así: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Muy bien, 7 semanas es 7 por 7, 49, o sea, 49 años. 62 semanas es 62 por 7, o sea, 434 años. Esas 7 semanas, o sea, 49 años, es cuando Jerusalén volverá a ser edificada, con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Esto se cumplió y lo pueden ver en el libro de Nehemías. 62 semanas es 434 años, y dice que es cuando el Mesías, o sea Jesús, será muerto y no tendrá nada. Si sumamos las 7 semanas con las 62 semanas, tenemos un total de 69 semanas, o sea 483 años. Aquí ya vemos que faltan 7 años para completar los 490 años. 490 menos 483 es 7 años. Sigamos leyendo el versículo 26. Dice así: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Dice: y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto tiene un doble significado. Primero, en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano, bajo el general Tito, que después llegó a ser emperador, destruye Jerusalén, forzando a los judíos a huir. Segundo, el segundo significado es en la tribulación, donde el Imperio Romano es revivido y surge el Anticristo. Dice después: su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. O sea, aún hasta el fin de la tribulación habrá guerra y desolaciones. Sigamos con el versículo 27. Dice:
y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bien, analicemos esto. Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Cada vez que se habla de pacto, siempre se involucra a Israel, porque Israel es el país o pueblo que es el centro de la historia en la Biblia. Es interesante que en inglés algunas versiones de la Biblia dicen que él confirmará el pacto. Si esta traducción es más correcta, quiere decir que el pacto que logró el presidente Trump el 13 de agosto del 2020 entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos es un acuerdo de paz muy significativo. Después hablaremos un poquito más de eso. Pero esto quiere decir que el pacto ya está. Ahora falta que el anticristo lo confirme. Esto nos acerca mucho más al tiempo de la tribulación. Daniel 9 del 24 al 27 en ningún momento clarifica cuándo va a ser esta semana. Quiere decir que podemos asumir que al terminar la semana 69 hay un intervalo para después llegar a la semana número 70, la cual comienza cuando el pacto es confirmado por el hombre de pecado, o sea, el anticristo. Después, Daniel 9:26 dice, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Esto, si pone fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal, quiere decir que habrá un tercer templo. De acuerdo con Daniel 9, 24 al 27, al terminar la semana 69, como dije antes, hay un intervalo para después llegar a la semana número 70, la cual comienza cuando el pacto es confirmado. La iglesia está ubicada en ese intervalo de tiempo. ¿Por qué sabemos que la iglesia está en ese intervalo? Porque al final de la semana número 69, Daniel 9:26 nos dice que el Mesías es muerto, o sea, Jesús es crucificado. El intervalo se encuentra después de la resurrección de Cristo y sabemos que antes de ir a la cruz, Cristo celebró la Pascua con sus discípulos y estableció el nuevo pacto. Esto lo pueden ver en Mateo 26, 17. Y además, porque en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 4, vemos en Pentecostés las lenguas de fuego bajando y causando que los discípulos hablen en distintos idiomas. Como consecuencia, 3,000 personas se salvan. Después en Romanos 11:25 Pablo nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Endurecimiento parcial no es endurecimiento total. Si fuera total, Dios habría terminado con Israel. El hecho de que es parcial indica que Dios en algún momento tratará con Israel. ¿Cuándo? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, que en algún momento se salvará un último gentil. Primera de Pedro 2:5 nos dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este gráfico que ven en la pantalla nos muestra algo importante y es que Israel y la Iglesia son dos entidades distintas. Podemos decir que en el Antiguo Testamento Dios trató con Israel y en el Nuevo Testamento Dios trata con la Iglesia y termina de tratar con la Iglesia cuando el último gentil entre, para después, en la semana número 70, que es el libro de Apocalipsis, tratar una vez más con Israel. Después de ese intervalo, o sea, después de la época de la Iglesia, en algún momento empezará la semana número 70. De ese periodo de tiempo, o sea, de la semana número 70, Jeremías 37 nos dice que esa última semana es el tiempo de angustia para Jacob. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominación de la desolación es el hombre de pecado, o sea, el anticristo. Cuando dice colocada en el lugar santo, quiere decir que el hombre de pecado se va a sentar en el lugar santo. Es más, él se va a declarar Dios. Entonces dice que los que estén en Judea huyan a los montes. No dice que aquellos que estén en Nueva York, Buenos Aires, Bogotá, etcétera,
dice aquellos que estén en Judea, o sea que se está refiriendo a los judíos, no a los gentiles. Finalmente, Daniel 12:1 dice, será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Es decir, nosotros estamos en la época de la gracia, donde el personaje principal no es Israel, es la iglesia. ¿Por qué? Porque se le ha concedido a Israel una ceguera parcial. Ahora los personajes principales son los gentiles. ¿Cómo llegará la iglesia a su final? Una vez que el último gentil entre. Hay varios versículos que nos explica el final de la iglesia. Uno de ellos es 1 de Tesalonicenses 4 del 16 al 18. Dice así, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué dice este pasaje? ¿Quién es el que viene? El Señor. ¿De dónde descenderá del cielo? ¿Cómo? Con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. ¿Quiénes están involucrados? Bueno, primero los muertos en Cristo se levantarán. Después, los que estemos vivos y permanezcamos. ¿De qué manera seremos arrebatados? ¿Dónde será la reunión? En las nubes, al encuentro del Señor en el aire. ¿Qué mandato nos da? Confortaos unos a otros con estas palabras. Esta es la esperanza bienaventurada de la que habla Tito en 2:13. El otro versículo que habla de que la iglesia va a llegar a su final es Juan 14, del 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Es importante aclarar que la palabra dice que nosotros no recibimos al Señor, sino que Él nos recibe a nosotros. Quiere decir que la iglesia se termina con el rapto. La iglesia es arrebatada por el Señor. Entonces, ¿en qué parte de ese intervalo estamos? Para eso tenemos que ver qué está pasando con Israel y con el ambiente mundial. El rapto no es un punto de referencia para ver cuándo empieza la tribulación, porque es el único evento que no tiene prerequisito, pero la tribulación sí tiene prerequisitos. Observando a Israel podemos ver cuán cerca estamos de la tribulación. Cuanto más cerca estemos de la tribulación, mucho más cerca estaremos del rapto, porque el rapto tiene que suceder primero, ya que Dios nos libra de la ira que va a venir. Tenemos que ver qué ha sucedido y qué está sucediendo con Israel. Hay muchas promesas que se han venido cumpliendo a través de los años. Se cumple la emigración a la tierra de Israel desde los 1800. Hay varios pasajes bíblicos que nos habla de eso. No los voy a leer, pero sí los voy a mencionar para que, si están interesados, los busquen. Uno de ellos es Oseas 3, del 4 al 5, Ezequiel 37, del 10 al 14, Isaías 43, del 5 al 6 y Ezequiel 36, 24. La población de Israel subió de 650.000 judíos en el año 1948 a más de 6 millones en el 2018. En estos últimos 4 meses, más de 100.000 judíos han emigrado de Nueva York a Israel. Se cumple también el nacimiento de la nación en un día. Esto sucede en el año 1948 y lo pueden ver en Isaías 66 del 7 al 9. Se cumple la unión del pueblo desde el año 1948. A pesar de que la mayoría de los que se han establecido en Israel son de la tribu de Judá, ya las divisiones de los reinos no son tomadas en cuenta. Esto lo pueden ver en Primera de Reyes 12 y Segunda de Crónicas 10. También fue profetizado en Jeremías 50, del 4 al 5. Se cumple el restablecimiento de la moneda desde el año 1980. Se cumple el renacimiento del lenguaje desde el año 1850 hasta fines del siglo XIX. Sofonías 3:9 habla de esto, y el que se propone revivir el lenguaje es Ben Yehuda. Y para fines del siglo XIX ya la gente de Israel podía comunicarse y leer el hebreo sin problemas. Se cumple
el florecer de la tierra. Esto lo pueden ver en Isaías 35:1. Estas profecías se han empezado a cumplir hace rato. Ahora, ¿cuáles son las que se están cumpliendo ahora? Desde el año 1948, más de 50 profecías se han cumplido con Israel. Ahora, el 13 de agosto del 2020, como mencioné antes, el presidente Trump cerró un histórico acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Ya Israel había firmado el acuerdo de Abraham con Egipto en 1979 y con Jordán en 1994, pero en esa época los Emiratos Árabes Unidos, junto con la mayoría de las otras naciones árabes, no reconocieron a Israel y no tenían relaciones diplomáticas o económicas formales con él hasta ahora. Se convierte en el primer país del Golfo Pérsico en llegar a tal acuerdo con el Estado judío. Algunos líderes árabes están considerando normalizar las relaciones con Israel, pero están esperando el resultado de las elecciones, entre ellos Arabia Saudita. Y por supuesto Palestina rehúsa participar. El 11 de septiembre se reporta que el reino de Bahrein, es un estado soberano en el Golfo Pérsico, hace las paces con Israel siguiendo a los Emiratos Árabes Unidos. Esto es histórico y es súper importante por varias razones. Primero, porque estamos viendo el comienzo de un pacto de paz con muchos, como vimos en Daniel 9:24. Esto prepara en forma acelerada el terreno para la tribulación. Segundo, es un pacto que será confirmado con el anticristo. Es lo que Daniel 9:24-27 habla, que el pacto es confirmado. Tercero, Primera de Tesalonicenses 5:2-3 dice: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. A pesar de que creo que este pasaje se refiere a la segunda venida de Cristo, la cual es diferente al evento del rapto, esto es muy importante porque las noticias están inundadas de artículos que hablan de paz a nivel mundial. Incluso aquí en Estados Unidos lo vemos que a pesar de que BLM y Antifa están quemando y destruyendo ciudades, negocios y matando gente, las noticias las reportan como demostraciones pacíficas. Estamos en los días de Jeremías 6. Además, Trump es nominado para el Premio Nobel de la Paz y un segundo premio por su trabajo en Serbia y Kosovo. Encima de todo esto tenemos, primero, que las naciones de Ezequiel 38 se están alineando. A pesar de que Turquía, Irán y Rusia se odian, reafirmaron su alianza en la reunión trilateral del 2018. En esta guerra de Ezequiel 38 no se busca la destrucción de Israel, sino el quitarle las riquezas. Más recientemente, por lo menos 15 barcos de guerra y submarinos rusos están en formación militar en el Mediterráneo. Segundo, los suburbios de Damasco están destruidos, lo cual nos acerca a Isaías 17, que predice que Damasco desaparecerá para siempre en un día. Tercero, el evento 201 fue un simulacro de una pandemia. Lo interesante es que el virus presentado era muy similar al COVID-19. Este evento tuvo lugar en New York en octubre del 2019 y a los niños se les regalaron juguetes que eran semejantes al virus. Cuarto, las élites globales anuncian un plan de gran reinicio de la economía mundial que incluiría a Estados Unidos, o sea, empezar un nuevo orden mundial, sin dinero en efectivo y con una religión mundial. Es por esto que el presidente Trump molesta. Él está en contra del globalismo. La élite hará todo lo posible para eliminarlo. Quinto, la Agenda ID 2020 es un plan para crear una identificación universal y digital para toda la gente y las cosas del mundo. Sin esa identificación nadie podrá comprar o vender. Sexto, nada volverá a la normalidad debido a la supuesta pandemia. Séptimo, el HR 6666 es para autorizar a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos a otorgar subvenciones a entidades elegibles para realizar pruebas de diagnóstico para COVID-19 y actividades relacionadas como rastreo de contactos a través de unidades móviles de salud y según sea necesario, en la residencia de las personas y para otros fines. En otras palabras, esto le da permiso a ellos a que se metan en la casa de uno para determinar si uno está en peligro de tener el virus. Número 8. La operación Warp Speed
200 millones de vacunas para diciembre y 300 millones para enero del 2021, las cuales pueden llegar a ser obligatorias. Número 9. El mandato de las máscaras, que no sirven, pero que tiene una importancia profética muy grande. La gente las usa voluntariamente, o sea, la gente se somete voluntariamente. De las máscaras pasaremos a la marca. La gente hará fila para obtener la marca. Todo se está acelerando para que haya un orden mundial, como lo describe Apocalipsis 13. Pero como vimos antes, nosotros, o sea, la Iglesia, no estaremos aquí, ya que como dice Isaías 13:9, Primera de Tesalonicenses 5 del 9 a 10, Romanos 5:9, Efesios 5:6, no estamos destinados para la ira de Dios. En conclusión, todo se está alineando para que empiece la tribulación. Esto quiere decir que estamos muy, pero muy cerca del evento conocido como el rapto. Si conoces a Cristo, no tienes que tener miedo, porque la palabra nos dice que nos regocijemos cuando veamos que el tiempo está cerca y que nos confortemos los unos a los otros con la promesa de que Dios nos va a rescatar de la ira que se va a desatar sobre los habitantes de la tierra. Si no tienes una relación con Cristo, este es el momento de tenerla. La palabra dice en el libro de Juan capítulo 1 que a todo el que creyó y todo el que lo recibió a él se le dio el privilegio de ser hijo de Dios. Ahora estamos en la época de la gracia que va a acabar cuando el último gentil entre, es decir, la última piedra viviente. Completará el templo y la iglesia será arrebatada. En la época de la tribulación, todo aquel que decida seguir a Cristo pagará con su vida y muy pocos sobrevivirán. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Establece tu relación con Jesús hoy. Podría seguir hablando de esto, pero la música me indica que se me ha acabado el tiempo, así que en el siguiente episodio veremos la conclusión del programa de los días de Noé, así que no te lo pierdas. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.